El final del cuento, solamente eso, chicos. No, el título del cuento. El inicio, el final, el problema y la solución. Ajá, ajá, David, yo ayer lo revisé, mi amor, gracias. Igual ahorita lo seguimos revisando. Era identificar en ese cuento, en esa fábula, el inicio, el problema, el desenlace y el final. ¿Cómo se llamaba ese cuento, esa narración? El ratón del león. El león y el ratón. ¿De qué trataba? ¿O de qué trata? De que el león cayó en una trampa, ¿cierto? Entonces le dijo que no podía. Entonces, con la orden del ratón, en la guardia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Acá, ¿qué pasó, chicos? Que el ratón estaba caminando, Ujú, ¿y qué pasó? que se encontró con el león. Y se encontró con... No. Ah, bueno, sí. Pero ¿cómo se lo encontró? Hay algo Lien- lana, en la- en la selva, ¿cierto? El ratón se encontró el león en la selva o estaba caminando por la selva. Pero algo escuchó muy fuerte ese ratón. Escuchando el rugido. El rugido, ¿cierto? Escuchó un rugido. Bueno, escuchó el rugido y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa segunda parte? El león estaba dormido. No. Encontró al león. Ajá. Que él estaba por ahí, se encontró a quién? Al león. Listo. Se encontró al león. ¿Y qué pasó cuando se lo encontró? Jugaron. Empezaron a jugar muy bien. Luego, ¿qué pasó acá? Que el Había león una trampa. cayó en una trampa. Ujú. Que ese león cayó en una trampa. ¿Y Y el cómo hizo? ratoncito, con los dientes rompió la trampa. Ajá, que con los dientes rompió la trampa. ¿Y cómo, que luego qué pasó? Se hicieron amigos para siempre. El león lo liberó y le agradeció y fueron amigos por siempre, ¿cierto? Entonces acá es identificar cuál es el inicio. Entonces, ¿qué nos dice según lo que escribimos cuál es el inicio? Según lo que escribimos en la teoría. El león y el ratón. No, escúcheme Selva. bien. Ajá, pero el inicio, ¿qué es? Sobre ¿Qué, que el ratón estaba en la selva y escuchó el rugido del león. a ver, ¿qué debemos de identificar en un inicio? Esa es más bien la pregunta. ¿Qué identificamos en el inicio? Cua- cua- ¿Cómo pensaba el cuento? Sí, el inicio es como El comienza, pero lugar que, y el ajá, personaje. en el inicio David, Melanie, Matías, en el inicio identificamos cuáles son los personajes y cuál es el lugar. Entonces, ¿ustedes qué escribieron en ese inicio? Que el ratón iba caminando por la selva.
Entonces, cuando ustedes vayan a escribir una identificación de un inicio, simplemente es escribir la selva y el ratón, ¿cierto? Que eso fue lo primero que identificamos. No hay que escribir todo el cuento o todo el principio o todo el inicio del cuento, que en algunos estudiantes vi eso, que lo que hicieron fue como escribir toda la primera parte. Recuerden que el inicio es identificar los personajes y el lugar, selva y ratón, ¿cierto? Ratón y león, que fue el que se encontraron. Eso es lo primero que había que escribir. ¿Cuál fue la situación problema? ¿Cuál fue ese problema? Sobre que el león cayó en la trampa. El problema fue que el ratón, el león cayó en una trampa. Muy bien. ¿Cuál fue el desenlace? Pero fue sobre que el ratón lo ayudó a salir, o sea que el ratón con sus dientecitos zafó la trampa y lo ayudó a salir y hicieron amigos por Bueno, siempre. ese sería el desenlace. Mire, en la solución Mariana, entonces hay que saber determinar, ¿cierto? No poner todo a la carrera. Entonces, aunque está bien, obviamente, está bien. Entonces, ¿qué es lo que la solución es? Que el ratón con sus dientes salvó al león de las trampas, ¿cierto? Y el final fue que fueron amigos por Sí. siempre, ¿cierto? Pero igual está bien ese cuento. Primero, ¿cómo se llama? El patito feo. Ujú. Feo. Muy bien, Emanuel. ¿De qué trata esa narración? ¿Qué pa? El patito feo vive en ese estanque. Vive en un estanque, ajá, ¿qué más? Es que es de color negro. Y es de color negro, ajá. Profe, era de color negro y los hermanitos eran de color blanco. Y eran de color blanco, listo. ¿Qué más? Él estaba triste porque no tenía amigos. Amigo. ¿Y por qué estaba No triste por no tenía- tener? Dime. Porque no tenía nadie con quien jugar. No tenía nadie con quien jugar. Listo, ¿qué más? Sigue más cosas. Y ya después cuando se convirtió en em, cuando se convirtió en blanco, cuando se convirtió en un cisne, tuvo amigos. Eh, Pronto se iba a convertir en un hermoso cisne para jugar con sus nuevos amigos. ¿A dónde? En el estanque grande. En un estanque grande. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Como dijimos que este periodo íbamos a mejorar nuestra lectura y escritura, ¿cómo les fue con esa lectura? Muy difícil de leer, entendible. Bien. No. Bien. Bueno, Entendible, bueno, profe. mire que ayer cuando leímos o cuando escuchamos lo de la Biblia sacamos No te invito. como unos significados de lo que no entendíamos. ¿Qué palabra ahí como que uno dice, bueno, está difícil de entender o de pronto casi no la utilizo de lo que ustedes hayan leído? Tanque. ¿Cuál? Estanque. Excelente. Entonces, siempre que vamos a leer una lectura, tenemos que mirar qué significa, qué palabras son difíciles de entender. Y cuando son difíciles de entender, lo que debemos de hacer es buscar qué significa. Entonces,
¿Quién me ayuda a buscar en Google la palabra estanque? Ajá, ¿qué es un estanque? ¿Qué nos dicen que es un estanque? Un estanque es un lugar como de agua. Ustedes no ponga, entonces borre la palabra el estanque, sino solo estanque, borre la palabra el. Eso. Entonces, eso. Hay que decir, un estanque es una pequeña cavidad de agua, natural o artificial. Usted, Dylan, usted muy acelerado. Estoy leyendo y me lo pasaste. Un estanque es una pequeña cavidad de agua natural o artificial, utilizando cotidianamente para proveer el riego. El riego es para regar las plantas, los pequeños cultivos, criar peces, nadar, etcétera, o con fines meramente ornamentales. Ornamentales, ¿qué quiere decir? Decoración. Entonces, un estanque es una cavidad de agua pequeña, natural o artificial. Entonces en nuestro vocabulario, hoy vamos a aprender qué es un estanque. Entonces vamos a escribir eh, estanque. Estanque. Vamos a escribir la palabra estanque. Cuando le escriban me van avisando, por favor. En el cuaderno van a escribir estanque. Profe, listo. Listo, ya vamos. Listo. Profe. Bueno, me van a mostrar cómo escribieron la palabra estanque. Llama Patito Feo. Primero lo vamos a hacer individual. ¿Listo? ¿Por qué individual? Porque recuerden que vamos a desarrollar la escritura y la lectura, entonces, y la comprensión al mismo tiempo. Entonces, si le decimos a los compañeros, estamos dando las respuestas, y esa no es la idea. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos esos elementos de la narración? Primero vamos a identificar un inicio, ¿cierto? Entonces, yo sí les voy a dar el recorderis y ya ustedes sí lo escriben. Entonces, Profe. aquí entre todos, el inicio, ¿qué es? La teoría, no la respuesta del patito feo, sino en teoría, ¿qué es el inicio? ¿Qué debemos de identificar en el inicio? El personaje y el patito no lo querían. Melanie, no escuchaste la instrucción. Escúchame la instrucción. Les dije, no me digan la respuesta.
Les dije, en teoría, ¿qué es el inicio? Mariana, continúa, por favor. Es el personaje y el lugar. Es el personaje y el lugar. Entonces, todos acá en este inicio van a escribir sin decir, solamente ustedes en su cuaderno van a decir en sus cuadernos cuál es el personaje principal y cuál es el lugar donde se está desarrollando esa narración. Tiempo. El tiempo no lo estamos trabajando, solo el lugar y el personaje o los personajes si son en plural. Listo, hágale pues, David. Profe, yo hice el cuento completo en el cuaderno. ¿Y qué? ¿Cómo así que lo hizo completo? ¿Lo escribió? Sí, Bueno, pero yo no te dije que lo escribieras. Ya lo que tenemos que identificar son los elementos. Entonces ya vas a identificar el elemento. ¿Cuál es ese inicio? Listo. No era escribir el cuento, pues no, pues para qué escribir todo eso. Entonces lo que tienen que hacer es identificar los tres elementos. El primer elemento es el inicio, donde vamos a identificar los personajes y el lugar. Entonces todos vamos a escribir el personaje o los personajes y el lugar. Ese sería el inicio. ¿Listo? Cosas tan simples. Es identificar, David, ese inicio, ¿cierto? Entonces no es escribir el cuento, sino que vamos a identificar ese inicio. El problema es que, El problema es que no me digan lo del patito feo. ¿Qué es el problema? ¿Cómo sabemos qué nos decía la teoría, lo que escribimos, qué es el problema?
Entonces, el problema es cuando cuando el personaje tiene el problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escribir el problema que tuvo ese personaje. ¿Listo? Van a escribir el problema que tuvo ese personaje. Solución, no el final, sino la solución. ¿Listo? Narración. ¿Cuál fue el final de esa narración? ¿Listo? Bueno, el domingo se celebra el día de ¿qué? Día de la Madre. El Día de la Madre, ¿cierto? Entonces, em, yo tengo una idea de tarjeta. Si ustedes quieren hacer su propia tarjeta, no hay problema. Yo les doy la idea y ustedes saben, sí, profe, yo quiero, si no, ustedes la hacen como quieran. Ay, no, mira que me perdió la tarjeta. Ay, no, ay, no. Miren, pues, es una tarjetica muy fácil, pero la vamos a hacer con mucho cariño. Espérate, Lope, dime, reina. el domingo también es mi Ah, cumpleaños. o sea que, no, pobrecito su papá, se arruinó. Regalo para dos mujeres. El Día de la Madre y el cumpleaños de Violeta. Ah, ¿cómo la ven, pues? Bueno, chicos, entonces, les voy acá, ay, qué boba. Les voy a hacer como les voy a mostrar la imagen, igual se las voy a dejar en el Sky. Pueden pedir ayuda de un adulto, pues la mamá se va a dar cuenta, no, los que puedan pues hacerlo como sorpresa, lo hacen, si no, así. Como les dije, si quieren hacer este, hacemos esta, si no, ustedes hacen la que quieren. Mire que acá queda en formita de corazón, entonces, ¿qué es? Escoger la hoja, ajá. Miren pues, escoger la hoja de blog, pero yo quito el fondo. Vamos a esperar que llegue Bexy para que no pierda la explicación. Bexy, mira pues, ya tienes la hoja. Ay, no, pero es que eso es muy hermoso, Bexy, muy bien. Entonces tenemos la hoja de blog o la cartulina, lo que tengan, y la vamos a doblar a la mitad, que quede punta con punta. Listo. Que quede punta con punta. Miguel, ¿usted sí le va a hacer la tarjeta o va a hacer otra? ¿Quién? ¿Qué, hijo? Miguel, no te entendí, mi amor. No, pero es que me está diciendo a mí.